Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, Sor Cristina de Santa Teresa. A rayo, del Carmelo, ¿verdad? Del Carmelo. ¿O Teresa Cristina o Cristina Teresa? Ah, Cristina, Sor Cristina Guzmán. Bueno, es que como hoy es la fiesta de Santa Teresa de Santa Jesús, Teresa de Jesús. esa enamorada, apasionada. Doctora. Una mujer que marcó la historia de la iglesia, renovó y reformó el Carmelo, y nos ha dejado unos poemas hermosísimos, entre otros, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Pues de eso se trata. Así que saludamos con cariño a todas las personas que ponen a Dios como el centro, como la base, como el fundamento de su vida. Y sobre todo en este compartir esta alegría del amor a los esposos cristianos. Eso es así. Y felicitamos a las Teresas, Teresitos. Teresitos. Teresitas. También hay Teresitos o no hay Teresitos. Teresos. A lo mejor, ¿verdad? ¿Hay alguien? Claro que sí, los carmelitas son Teresos. Saludamos, ¿verdad? A todos nuestros hermanos carmelitas, ¿verdad? Hombres y mujeres de fe que entregan su vida en la oración y en el servicio al prójimo. Y también, Padre, hoy es jueves eucarístico, jueves sacerdotal. Jueves misionero, que estamos en el mes de las misiones. Preparándonos para ese domingo mundial de las misiones, que tiene como lema este año: aquí estoy, Señor, envíame. Y eso se trata también de vivirlo en el matrimonio. Vamos a orar, a suplicar al Señor que nos asista en esta reflexión de hoy. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que encienda nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Santa Teresa de Jesús, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Hay un encuentro de Jesús con Teresa en unas escaleras, estando en el monasterio, ¿verdad? Ella ve un día a un niño que está subiendo unas escaleras y le dice: ¿qué haces tú aquí? Ese es tu monasterio que tú también. ¿Quién tú eres? Y él le dice: no, ¿quién eres tú? Y ella le dice: yo soy Teresa de Jesús. Y él le dice: pues yo soy Jesús de Teresa. Historias, ¿verdad? Historias interesantes y de esta vida, de esta gran mujer para nuestra iglesia y nuestro tiempo. Continuamos entonces compartiendo este cuarto capítulo en esta primera parte, y el Papa tomó como referencia este himno de San Pablo, himno al amor, himno a la caridad, y hemos ido compartiendo, hemos ido dando pasito a pasito, ¿verdad? Y llegamos al diálogo, un diálogo, ¿verdad?, que es un largo aprendizaje, y que en ese diálogo también el Papa nos va a invitar a escuchar con mucha paciencia
y con mucha atención. Es interesante ver la palabra diálogo, viene del griego, diálogo, día, en griego es a través del logos, la palabra, comunicación a través de la palabra. Recordando que la palabra con mayúscula es Jesucristo y decimos que esa palabra se hizo carne. Por eso el Papa en esta reflexión, esta lectura orante que estamos haciendo de este texto, nos pone también este aspecto con unas claves muy interesantes, valga la redundancia, para entender qué es dialogar. El diálogo es una forma privilegiada e indispensable de vivir, expresar y madurar el amor en la vida matrimonial y familiar. Mira qué expresión tan bonita, ¿verdad? Forma privilegiada e indispensable de vivir, si la necesitamos. ¿Para qué? Para expresar y madurar el amor. Expresar y madurar. Entonces, a través del diálogo, a través de la palabra, a través de la comunicación, logramos esto. Y lo hacemos en el amor y en la vida matrimonial y familiar. Porque una fundamenta a la otra, ¿verdad? Hay vida familiar desde el matrimonio, desde esa experiencia fundante de la iglesia doméstica, de un hombre y una mujer que dan un su sí ante Dios y la comunidad, creando un vínculo, estableciendo una alianza y sobre todo celebrando un sacramento. Pero supone un largo y esforzado aprendizaje. Un largo y esforzado, esto no se inventa. Varones y mujeres, adultos y jóvenes, tienen maneras distintas de comunicarse. Usan un lenguaje diferente, se mueven con otros códigos. Y si esto antes era difícil, ahora es un poquito más difícil, un poco más complicado. Por eso dice, varones y mujeres, adultos y jóvenes, hay que asumir y aceptar que tienen maneras distintas de comunicarse. Y se usa un lenguaje diferente. Y se mueven en otros códigos. Importante, por eso hay que tener las antenas bien orientadas. El modo de preguntar, la forma de responder, el tono utilizado, el momento y muchos factores más pueden condicionar la comunicación. Léalo otra vez, hermana. El modo de preguntar. La manera en que pregunto. La forma de responder. El tono utilizado. Así que tenemos modo de preguntar, forma de responder, tono utilizado. Ese tonito que a veces le damos a las palabras. El momento y muchos factores más pueden condicionar la comunicación. Pueden condicionar. No es lo mismo estar en un sitio alto que en un sitio bajo. No es lo mismo estar de frente que estar de espalda. No es lo mismo hablar por teléfono que hablar por Facebook. No es lo mismo Facebook Live. No es lo mismo con Zoom. Pero hay comunicación. Y ahí es donde tenemos que ver cómo se establece la red correcta, ¿verdad? El hilo correcto y conductor de lo que queremos decir y hablar. Además, siempre es necesario desarrollar algunas actitudes que son expresión de amor y hacen posible el diálogo auténtico. Además, siempre es necesario. Fíjate que va cuidando mucho de las palabras que quiere manifestar su pensamiento, ¿no? Es necesario desarrollar algunas actitudes que son ¿qué? Expresión de amor y hacen posible un diálogo, pero no cualquier diálogo, un diálogo auténtico. Darse tiempo de calidad que consiste en escuchar con paciencia y atención hasta que el otro haya expresado todo lo que necesitaba. Tiempo de calidad. ¿Qué consiste este tiempo de calidad? En escuchar, pero escuchar con paciencia y atención. No es estar ahí mirando a la gente, pero no estamos... Mientras usted está hablando, yo estoy pensando en otra cosa, ¿no? Y eso se nota. Y pacientemente dejar que el otro hable, que el otro se manifieste. Hasta que el otro haya expresado todo lo que necesitaba. Dejar que se vacíe, que saque todo lo que tiene dentro. Esto requiere la ascesis de no empezar a hablar
antes del momento adecuado. Qué difícil es. Esto lo tenemos que aprender, porque nos cuesta escuchar a los demás, ¿verdad? A veces hablan mucho de diálogo, pero no dejamos que la otra persona hable. La otra persona. En lugar de comenzar a dar opiniones o consejos, hay que asegurarse de haber escuchado todo lo que el otro necesita, todo lo que el otro necesita decir. Es decir, que antes de hablar, Escucha, dejemos que la otra persona hable. dé sus opiniones. ¿Qué es hablar? Dar las opiniones. ¿Qué es hablar? Expresarse. Para entonces yo poder, de acuerdo a lo que me dice, Dar una respuesta. que a veces no responde porque lo que quiero es decirle mi discursito. Entonces, a veces por eso fracasa el diálogo, porque ya tengo una cosa memorizada y eso es lo que le voy a decir. Suelto mi rollo y ya. No. El diálogo verdadero basa en la escucha. Lo que tú dices, yo lo pienso, lo reflexiono, entonces lo comparto. Esto implica hacer un silencio interior para escuchar sin ruidos en el corazón o en la mente. Hacer silencio interior. Me lleva a la escucha. Una escucha sin ruido. ¿Ruido dónde? En el corazón y en la mente. No solo el ruido externo, ¿verdad? Sino el ruido que yo llevo interno. Si estoy agitado, me es muy difícil escuchar a una persona. Despojarse de toda prisa. O sea, cuando voy a dialogar tengo que ir buscando. Aquí estoy, hablo. Dejar a un lado las propias necesidades y urgencias. Es decir, dejar lo mío para atender lo tuyo. Hacer espacio. Y dirá un poco más adelante un espacio que es sagrado. Papá habla mucho del espacio sagrado del joven, ¿no? Esa oportunidad que le damos para que se manifieste, se clarifique, diga lo que piensa, sin juicio, sin condena. Muchas veces uno de los cónyuges no necesita una solución a sus problemas, sino ser escuchado. Tiene que sentir que se ha percibido su pena, su desilusión, su miedo, su ira, su esperanza, su sueño. Es decir, sus sentimientos en definitiva. Tengo que, escúchame. O sea, no me des receta, que no me interesa la receta. Tú simplemente escucha, deja que yo me desahogue, suelte lo que tengo dentro. Pero son frecuentes lamentos como estos: no me escucha. Cuando parece que lo está haciendo, en realidad está pensando en otra cosa. Hablo y siento que está esperando que termine de una vez. Cuando hablo, intenta cambiar de tema. Sí, hace mucho calor aquí, ¿verdad? Ay, sí. Ay, que me huele a café. O me da respuestas para cerrar la conversación. Amén. Sí. Estoy de acuerdo. ¿Entendiste? Para cerrar, es decir, no da la oportunidad de que diga nada. Pues buenas tardes, me levanto ahí mismo y arranco. No hay oportunidad de escucha y mucho menos de diálogo. El lenguaje corporal dice mucho, ¿verdad? Eso, como uno se sienta, como uno pone sus manos, si uno está relajado, simplemente está a la expectativa. Uno está hablando con él que tiene los brazos cruzados, uno dice, está en función de guerra. Sí. Dime, cuéntame, háblame. Y luego poner las manos a los lados, ¿no? Los gestos que... Lenguaje corporal. El no verbal que muchas veces, ¿verdad?, se utiliza. Y en este tiempo, padre, esto es muy importante, porque cuántas personas no quieren expresar tantas cosas, y si nosotros no nos sentamos con paciencia a escuchar, pues mira, no escuchamos esos gritos internos que esta persona tiene, y a veces, como usted decía ahorita, y dice el texto, empezamos a dar respuestas rápidas sin tener una respuesta que responda a la necesidad de esta persona. Y ahora hay un peligro más, que es el cubrirnos con el rostro con la mascarilla. Entonces nos aísla más. Entonces nos pone a la distancia, ¿no? Que llamamos distanciamiento social, pero ese distanciamiento social muchas veces es una barrera, no simplemente una protección. Desarrollar el hábito de dar importancia real al otro. Se trata de valorar su persona, de reconocer que tiene derecho a existir, a pensar de manera autónoma y a ser feliz. Mira eso otra vez porque es importante, es bonito.
Este es el numeral 138. Desarrollar el hábito de dar importancia real al otro. Dar importancia real, es decir, realmente tú importas para mí. Lo que tú me estás diciendo, lo valoro, lo tomo en consideración. No lo tomo así a lo loco, no. Ya viene con lo mismo de siempre, la misma baba. Se trata de valorar su persona, de reconocer que tiene derecho a existir, a pensar de manera autónoma y a ser feliz. Reconocer que tiene derecho a existir, a pensar de manera autónoma, distinto de mí, y sobre todo a ser feliz, ser tu espacio. No te puedo subyugar, no te puedo encadenar, te puedo... Nunca hay que restarle importancia a lo que diga o reclame, aunque sea necesario expresar el propio punto de vista. O sea, valido lo que tú dices. Puede que no esté de acuerdo, pero lo escucho, lo valido, lo reconozco, te doy el espacio, creo el ambiente, ¿verdad? Subyace aquí la convicción de que todos tienen algo que aportar, porque tienen otra experiencia de la vida, porque miran desde otro punto de vista, porque han desarrollado otras preocupaciones y tienen otras habilidades e intuiciones. Pero aquí la convicción, estar convencido de que el otro me puede enriquecer. Es que es difícil, se nos hace muchas veces, ¿verdad? Sobre todo cuando ya llevamos viviendo mucho tiempo con las mismas personas. Le pasa a los casados y le pasa a los que vivimos en comunidad. O sea, si ya lo conozco, ya sé lo que me va a decir. Entonces ya me prejuicio y ya no escucho, porque esa persona puede haber una experiencia distinta. El hecho de encontrarse con otras personas o haber tenido una vivencia en otro lugar, un viaje que ha hecho, unos estudios que está haciendo. No, sí, tú me vas a decir a mí, si yo te conozco a ti de toda la vida, entonces eso destroza a las personas. Es posible reconocer la verdad del otro, el valor de sus preocupaciones más hondas y el trasfondo de lo que dice, incluso detrás de palabras agresivas. Incluso detrás de palabras, cuando la gente te vomita, te hiere y te dice esas palabrotas y con ese insulto, ¿qué me quiere decir? O sea, ¿qué hay en su corazón? ¿Cómo entender ese lenguaje? Por eso decía al principio, ¿verdad? Que hay formas distintas de comunicarse, códigos, y hay que tener presente y mirar el momento, porque hay muchos factores que pueden condicionar esa comunicación. Para ello hay que tratar de ponerse en su lugar e interpretar el fondo de su corazón. Fíjate, ponerme en su lugar. Interpretar el fondo de su corazón. Dime a la raíz de lo que le está pasando. Detectar lo que le apasiona. Detectar lo que le apasiona. ¿Qué le gusta? Esto en el matrimonio es muy importante. ¿Qué le gusta a mi mujer? ¿Qué le gusta a mi marido? ¿Qué le gusta? Si es un plato de comida, si es una camisa, si es un color. Porque a la hora de hacer pequeños detalles, regalitos, ¿verdad? Eso es importante. ¿Y tú sabías? ¿Y cómo tú te enteraste? ¿Sabes que porque no una vez te escuché que ¿sabes que no como habichuela y se empeña en darme habichuela todos los días? 20 años casado dándome habichuela todos los días. ¿Qué es eso? Es que no acabo de entender que no me gustan las habichuelas. Y yo lo que quiero es el caldito. Pero yo habichuela, tiene que comer habichuela. Que no. Todavía no te vas a dar cuenta que no me gustan las habichuelas. Detectar lo que le apasiona y tomar esa pasión como punto de partida para profundizar en el diálogo. ¿Qué te apasiona? La pelota, por el caso. Y hay muchas mujeres que por su marido, que odian la pelota a ellas, que no les gusta nada, se aprenden los jugadores, se sientan a ver esos juegos de pelota y dicen, qué cosa más aburrida, pero estoy con mi amado. Y disfruto, es como el popcorn. Pues viceversa. Ella que le gustan esas novelas odiosas, que no hay quien las aguante, y el marido ahí. Esas novelas turcas. Interminables. Amplitud mental. Amplitud mental. Tener un abanico, un horizonte. Para no encerrarse con obsesión en unas pocas ideas y flexibilidad para poder modificar o completar las propias opiniones. Obsesión, una idea.
Hay gente que solo se mueve por una idea. Y es eso, y es, te lo dice por la mañana, te lo dice a mediodía, te lo dice por la noche, te lo dice hasta en los sueños. Obsesivo. Y entonces a lo mejor la otra persona dice, pero ¿por qué dice esto? Si yo no estoy pensando en ningún momento en esto, pero él está obsesionado o ella está obsesionada en esto. Eso debe ser terrible, padre. Pero que el Alzheimer. Es posible que de mi pensamiento y del pensamiento del otro pueda surgir una nueva síntesis que nos enriquezca a los dos. La unidad a la que hay que aspirar no es uniformidad, sino una unidad en la diversidad o una diversidad reconciliada. Fíjate esa frase, léelo otra vez, hermano, por favor. Es posible que de mi pensamiento y del pensamiento del otro pueda surgir una síntesis que nos enriquezca a los dos. Yo no tengo toda la verdad, tú no tienes toda la verdad, yo tengo parte, tú tienes parte, la ponemos juntos y ¡pah! Hace el clic. Y por eso dirá. La unidad a la que hay que aspirar no es uniformidad. Una frase que yo digo con mucha frecuencia. Ajá. La iglesia cree en la unidad, no cree en los uniformes. Porque es que la iglesia es como el arca de Noé. Caben dos animales de cada especie Sí, y todos ahí viviendo en el mismo lugar. Pues no, todos elefantes. No, hay elefantes, hay avispas, hay mosquitos, hay cerdos, hay perros, hay gatos, distintos. Sino unidad en la diversidad o una diversidad reconciliada. Tenemos puntos de vista, pero somos capaces de vivir juntos. Como los dedos de la mano, distintos, diferentes, pero unidos para una misma misión. En el caso de la mano, puede agarrar, ¿no? Y los dedos son distintos y cada dedo tiene su función. Si me falta un dedo, estoy incompleto. Lo mismo pasa en mi relación con las otras personas. En este estilo enriquecedor de comunión fraterna, los diferentes se encuentran, se respetan y se valoran. Fíjate qué frase tan hermosa, ¿no? Teniendo esto presente, en este estilo enriquecedor de comunión fraterna, los diferentes se encuentran, se respetan y se valoran, pero manteniendo diversos matices y acentos que enriquecen el bien común. Y por eso es que el matrimonio es donde esto se ve más plenamente, porque es un hombre y una mujer, una mujer y un hombre. Dos mentalidades distintas, dos riquezas distintas, dos cerebros distintos. Uno es blanco y el otro es gris. ¿Qué sentido? Que la masa cefálica es curiosa, ¿verdad? En uno se desarrolla más una porción que en el otro. Pero eso no quiere decir que sea bruto ni que no sea, no, que lo vea de forma distinta, pero se enriquece hasta que uno llega a comprender esto. Hace falta liberarse de la obligación de ser iguales. Ese empeño. Mira, la obligación es que hace falta liberarse. Estamos obligados a ser todos iguales. Pero ¿cómo que estamos obligados a ser todos iguales? Que no. También se necesita astucia para advertir a tiempo las interferencias que puedan aparecer de manera que no destruyan un proceso de diálogo. Las interferencias, la gente que, las situaciones que rompen, ¿no? Vamos avanzando una vez y de momento ¡pac! Y te salta con otra cosa. Y eso es que yo no tengo nada proceso. Y tú espera, hablamos de eso ahorita. No, hay que verla. Interferencia. Por ejemplo, reconocer los malos sentimientos que vayan surgiendo y relativizarlos para que no perjudiquen la comunicación. Es importante la capacidad de expresar lo que uno siente sin lastimar. La víctima. Tanto. Tú eres la víctima pascual, inmolada, pero no como Jesucristo. Porque Jesucristo se inmola para dar vida, pero tú te inmolas porque estás rabioso o rabioso. Utilizar un lenguaje y un modo de hablar que pueda ser más fácilmente aceptado o tolerado. El lenguaje, ¿no? Las palabras que crean puentes y no muros. Aceptado o tolerado por el otro, aunque el contenido sea exigente. Plantear los propios reclamos, pero sin descargar la ira como forma de venganza. Y evita un lenguaje moralizante que solo busque agredir, ironizar, culpar, herir.
Muchas discusiones en la pareja no son por cuestiones muy graves. A veces se trata de cosas pequeñas, poco trascendente, pero lo que altera los ánimos es el modo de decirlas o la actitud que se asume en el diálogo. No es lo que dices, es cómo lo dices y en el momento que lo dices. Entonces todo esto es como una bomba de tiempo, ¿no? Que va ahí hasta que explota. Pausamos y en breve regresamos. Con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás. Las siguientes firmas llegan a ustedes con una aportación a Católica Radio. Así comienza la ruta del contagio sin protección. Mano, chequéate esto. Primero fui a casa de Pito. Allí estaba Nelly y Vicente, el grandote. Ellos me dijeron que tú habías salido con Zoraida. Entonces me tiré para allá y su mamá me dijo que estaban aquí. El COVID-19 no discrimina. Usa mascarilla al salir de tu casa. Mantén el distanciamiento físico. Lávate las manos frecuentemente. Protégete. Por ti y los tuyos. Departamento de Salud. Gobierno de Puerto Rico. Cristo cuenta contigo. Este y todos los jueves a las 6 de la tarde, escucha tu programa El Cuarto Día. El Movimiento de Cursillos de Cristiandad de la Diócesis de Ponce te invita a tener un contacto alegre con Cristo y los hermanos. Recuerda, todos los jueves a las 6 de la tarde te esperamos en tu programa El Cuarto Día, porque Cristo y nosotros, mayoría aplastante. Este y todos los jueves, Omecos te invita a poner la misión de Jesús en el corazón de la iglesia. Escucha los programas. A las 7:30 de la noche, ¿Dónde está el Jíbaro Bueno?, que nos compromete a colaborar con nuestros valores cristianos del pueblo. A las 8 de la noche, El Pan de la Palabra, donde aprenderemos todos a actuar con bondad guiados por el amor. A las 9 de la noche, Madre Dominga, Apóstol de la Familia. Y nos despedimos a las 9:40 de la noche con el programa Madre, Maestra y Discípula. Todo aquí por Católica Radio, en colaboración con Omecos, comunicando la verdad. En vivo desde Ponce, ahora cubriendo a todo Puerto Rico por Católica Radio 88.9 y 89.1 FM, con José Rivera Renta y Jorge Almodóvar Capielo. Noticias, deportes, actividades y las entrevistas con las personalidades que hacen noticia en Puerto Rico. En vivo desde Ponce, todos los sábados a las 8 de la mañana por Católica Radio 88.9 y 89.1 FM. Cubriendo a todo Puerto Rico, en vivo desde Ponce. Con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás. Bien, continuamos compartiendo con ustedes en este su programa Mi Camino de Fe, esta exhortación del Papa Francisco sobre la alegría del amor, claves y propuestas sobre el amor en la familia, y estamos en la primera parte, en el cuarto capítulo, y con el tema sobre el diálogo, ¿verdad? Este momento de este canto al amor, a la caridad, pero en el espacio ahora del diálogo, la importancia que esto tiene dentro de este matrimonio, del sacramento del matrimonio, de la familia, lo importante de ese diálogo, de la escucha, ¿verdad? De lo que debe vivir la pareja en esta expresión. Retomamos un poco a la mitad de lo que acabamos de leer, el número 139. Yo creo que es importante resaltarlo. La importancia de desarrollar la capacidad de expresar lo que uno siente sin lastimar.
sea, yo creo que esto es una de las cosas que tenemos que trabajar mucho, sobre todo ahora con esto de la pandemia, Correcto, que la gente está más encerrada en su hogar, ¿verdad? Y las tensiones a veces como que suben los niveles. O sea, utilizar un lenguaje y un modo de hablar que pueda ser más fácilmente aceptado o tolerado por el otro. por el otro. Un lenguaje aceptado y tolerado. ¿Cómo me la ingenio para decir lo que quiero decir? Que el otro me pueda entender. Aunque el contenido, yo creo que aquí es lo que va a ser exigente, porque hay momentos que uno tiene que decir las cosas, ¿verdad? Plantear Los propios reclamos, pero sin descargar la ira como forma de venganza. O sea, que no se haga por mala voluntad, rabioso. No, no. No decirlo de una manera enfática, pero que no se note mi coraje, mi venganza, mi deseo de hacer daño. Y evitar un lenguaje moralizante que solo busque agredir, ironizar, culpar, herir. Moralizante es esa rigidez que a veces tomamos en ciertas posturas. Es que esto es así, es porque es así, y esto está malo y está malo, y no damos razones. ¿Pero y por qué? Porque sí, lo mando yo. ¿Y ¿Por qué no por se qué? hace? ¿Pero y por qué? Porque lo digo yo. Está bien, está bien. O ironizar. Sí, como tú siempre, ¿verdad? Te sales con la tuya. ¿Qué estás queriendo insinuar? No, nada. No estoy diciendo nada. Eso es sarcasmo también, Que déjame ganas, decir. que ganas siempre. Ah, ¿verdad? O culpar, no, si es que es culpa tuya. Tú eres, no, mía. Yo no le di el permiso para que salieran. No, señora, pero usted le dijo que fuera. No, pero, entonces la culpa es mía porque yo le di el permiso. Claro, porque tú dijiste lo que diga tu maíz. O buscar lo de herir. Entonces voy a decirte esto porque yo sé que le duele. Claro, como tú eres de tal familia. Ah, sí. ¿Y tú, que dices que eres de la loza? Te voy a tirar con la luz. Muchas discusiones en la pareja no son por cuestiones muy graves, a veces por tonterías, ¿no? Porque me levantó María, se quemó esa comida, pero tú no sabes cocinar, pues hiciste todo salado. ¿Pero qué fue? Otra vez vamos a comernos lo mismo. Tú no sabes hacer otra cosa. Los lunes el arroz con el pollo guisado y los lunes ese es el mismo menú. Y no digamos los sábados, que es comida alemana, lo que sobró de la semana. Pero qué bueno sabe, ¿ah? Qué bueno sabe. Recalentado. Ajá. A veces se trata de cosas pequeñas, poco trascendentes, pero lo que altera los ánimos es el modo de decirlas o la actitud que se asume en el diálogo. Explota, dímelo qué quieres decirles a estar haciendo tantos gestos. Nada. No, pero explota, dilo. Si estás loco por decirlo. Las actitudes que se asumen a veces, ¿verdad? El gesto, ese no verbal, esa mirada, pues no me importa. Allá tú, ¿quién te mandó? Y como la culpa es vuelta. Que alguien la agarre. Tener gestos de preocupación por el otro y demostraciones de afecto. El amor supera las peores barreras. Cuando se puede amar a alguien o cuando nos sentimos amados por él, logramos entender mejor lo que quiere expresar y hacernos entender. Amado por él, logramos entender cuando se puede amar a alguien, cuando se puede amar. Se abre un horizonte tan grande, ¿verdad? Qué bueno sentirse amado, qué bueno saber amar. Ahí dice la canción, ¿verdad? Qué lindo es vivir. Para amar. Qué grande es tener. Para dar alegría. Felicidad. Darse uno mismo. Eso es amar. Eso es canción. Superar la fragilidad que nos lleva a tenerle miedo al otro como si fuera un competidor. Y es una lucha, ¿verdad? Una carrera. Si yo te digo, tú me dices, enfrentándose mutuamente. Es muy importante fundar la propia seguridad en opciones profundas, convicciones o valores, y no en ganar una discusión o en que nos den la razón. Clave interesante. Fundar la propia seguridad en opiniones
profundas, no en querer ganar a la brava, no en querer imponer, no, una convicción. Finalmente, reconozcamos que para que el diálogo valga la pena, hay que tener algo que decir. Algo que decir, no es decir plepla, baba. No se trata de eso. Algo que decir, con sustancia. Y eso requiere una riqueza interior que se alimenta en la lectura, la reflexión personal, la oración y la apertura a la sociedad. Algo que, por desgracia, muchas veces se ha debilitado, por no decir que se ha perdido. De otro modo, las conversaciones se vuelven aburridas e inconsistentes. Cuando ninguno de los cónyuges se cultiva y no existe una variedad de relaciones con otras personas, la vida familiar se vuelve endogámica y el diálogo se empobrece. Endogámica, ¿qué es eso? Busque su diccionario. Vamos a buscar. Es una palabra rarísima. Que el Papa es experto. Mira, canto endogámico. Tú sí eres bien endogámica. Interesante, ¿verdad? Un diálogo está basado en la cultivación, en conversaciones que nutren, que se nutren desde una reflexión, desde una lectura. Mira, yo leí este artículo, léetelo. ¿Qué libro están leyendo? Hay gente que no ha leído nunca desde que salió de la escuela superior y no han vuelto a leer más nunca. O los mismos artículos ¿leíste el periódico? ¿O escuchaste la noticia? Y ahora que tenemos tanta facilidad, ¿verdad? Pero a veces nos limitamos única y exclusivamente a ver ciertos programas de chabacanería que en vez de ayudarnos a crecer, nos estancan. Bien, se endogamó. Endogámica, dice que es del relativo a la endogamia. ¿Y qué es eso? Dice, se denomina endogamia al matrimonio, unión o reproducción entre individuos de ascendencia común, es decir, de una misma familia, linaje o grupo. Si el matrimonio se realiza entre individuos de la misma clase social, se denomina homogamia. Entonces, en este caso, como nos está diciendo aquí, ¿cuál sería la aplicación? Dice, cuando ninguno de los cónyuges se cultiva y no existe una variedad. No se cultiva, no existe variedad de relaciones con otras personas, la vida familiar se vuelve endogámica y el diálogo se empobrece. Es decir, un diálogo que a mismo nivel. Yo decidiría una frase más, para que lo entiendan, esto es, ¿qué lees? Revista Vea. Sí. O sea, no sale de ahí, Sí. Porque no hay profundidad. Entonces, lo que cultiva, lo que desarrolla también una buena conversación, pues es el crecer en un conocimiento, pero no se trata de muchas historias y muchas cuestiones, ¿no? Pero un lenguaje, una cultura, un tipo de música que me haga a mí ser una persona equilibrada y balanceada. Como ven, hay una riqueza en esta encíclica, en esta exhortación, mejor dicho, donde el Santo Padre trata de ayudarnos y animarnos a entender esa alegría del amor vivida en el Evangelio. Y haciendo síntesis de todo esto, pues decimos entonces que el amor cotidiano tiene unas características que brotan de la palabra de Dios, que ya hicimos la lección de San Pablo, que son paciencia, actitud de servicio, sanar la envidia, no agrandarse, ser amable y desprendido, evitar la violencia, comprender la debilidad y perdonar, alegrarse con el otro, confiar y soportar. Y este amor crece en caridad conyugal, se desarrolla ampliamente y para esto implica cultivar la máxima amistad, tener todo en común, un amor para siempre, una unión cada vez más firme, cuidar la alegría, valorar al otro, cultivar gestos y expresiones de amor, aceptar los límites del realismo, caminar en permanente crecimiento. De eso se trata. Ánimo pues, queridos hermanos y hermanas, y los que han recibido esa vocación especial
el matrimonio, desarrollenla sin miedo, consciente de que hay limitación, que hay debilidad, que hay pecado, pero sobre todo hay gracia, hay amor. Y ese amor se acrecienta en las miradas. Vamos a pedírselo al Señor. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, también de nuestra familia, lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen, acojan nuestras súplicas. Amén. Amén. Bueno, hasta mañana si Dios quiere. Hasta mañana si Dios quiere. Muy buenas tardes para todos y para todas, ¿verdad? Y Padre, la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios los cuide. Nos vemos mañana. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe.